Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, emisión número 19 en este año, en donde vamos a continuar con lo que platicábamos acerca de la creación de los mitos nacionales, un proceso que no cree usted que fue de un día para otro. Hemos platicado cómo en Europa la creación de religiones ligeramente distintas va a obligar a los estados a alejarse de una única religión para poder mantener la paz al interior del país. No, no es nada sencillo cuando se tienen distintas religiones que pues además empiezan a tener conflictos serios entre ellas. Entonces, este es un proceso que inició mucho antes de lo que llamamos la reforma, pero es en la reforma en donde realmente se rompe la homogeneidad de la Iglesia Católica. Habíamos tenido grupos que no estaban de acuerdo con cómo funcionaba la Iglesia, prácticamente hablando desde el principio, desde que empieza a surgir el cristianismo en Medio Oriente, en la parte de Anatolia, en Grecia. Hay grupos que van a tener una visión distinta y estos grupos van siendo eliminados por quienes se empiezan a organizar de mejor manera. eh, Son los responsables de una región que toma el nombre de las regiones administrativas del Imperio Romano, las diócesis, y el supervisor de las diócesis, pues es el obispo, el que observa, y este grupo es el que va pues quitando cosas para tratar de tener una cierta religión coherente, que es lo que eventualmente se logra hacia el siglo sexto, ¿eh? No, no ocurre así de que para mañana, ¿no? Tardan un rato en organizarse y suficiente para poder tener una idea común sobre la cual funciona Europa, pero pues regresan las quejas y reclamos porque la Iglesia no está observando lo que debería hacer, lo que según Cristo hizo, su opinión sobre los pobres, por ejemplo. Es muy relevante en el siglo XIII, aparecen varios grupos que insisten en que la iglesia no está ayudando a los pobres, sino que se ha convertido en una fuente más de poder, indudablemente así lo era. Eh, y estos no tienen mucho éxito, algunos son absorbidos por la iglesia, como los franciscanos, otros son ejecutados, como los albigenses, otros más no los pelan o nada más queman al líder y ahí la van llevando. Pero esto en el siglo XVI, ya con la imprenta, se hace imposible. Lutero es el que logra finalmente enfrentar a la iglesia con éxito, gracias, insisto, a la imprenta. La leyenda de las 95 tesis que pegó en su iglesia en la Noche de Brujas de 1517, pues es más bien una leyenda, es muy probable que lo haya hecho, ¿eh? Pero no es ahí donde fueron todos a leer. Fue su amigo Melanchthon el que tomó las tesis, las puso en blanco y negro en la imprenta y repartieron por todos lados. Y entonces todo el mundo se enteró y dijo, ah, ahora sí tenemos un líder capaz de guiarnos en este enfrentamiento con la iglesia. El rey de la región, el rey de Sajonia, Federico el Sabio, dijo, aquí con este yo la libro. Lo aprovechó para presionar al que quería ser el nuevo emperador, un tal Carlos, ¿se acuerda? El Carlos V, el del chocolate, eh, y pues con eso logra mantener a Lutero vivo, y empiezan los enfrentamientos. Eh, 30 años después, 1552, se logra lo que ya le comenté la vez pasada, la paz de Augsburgo, en donde finalmente Carlos acepta pues que esto no se va a acabar nunca. Y entonces pues lo que diga el gobernante de cada región, esa va a ser la religión. Cuius regio, eius religio. Entonces cada quien agarra su religión y ahí la llevan.
Esto no es una solución estable tampoco y 100 años después tenemos la Gran Guerra de Europa, la Guerra de los 30 años. eh, en algunos lugares matan a la mitad de la población, en otros es menos, pero sigue siendo cuando más personas mueren, probablemente hasta la Segunda Guerra Mundial. Sigo teniendo mis dudas al respecto, pero bueno, no importa. Fue una guerrota. Termina en 1648, que es el momento en el que los especialistas dicen nacen las naciones, perdone la redundancia. Es ahí en la Paz de Westfalia donde se considera a los estados más allá de la persona del rey. Y pues uno diría, ahí empiezan los estados. Podríamos decir, ahí empiezan las naciones, nada más que no es exactamente así. Este es un proceso que todavía va a llevar un rato. Vamos a tener dos, en mi opinión, dos tradiciones diferentes que van a tratar de acomodarse a la nueva forma. La tradición parlamentaria, que existe fundamentalmente en Gran Bretaña y es alimentada con la democracia que ya existía en Países Bajos para convertirse en una de esas trayectorias, y la otra es la de Luis XIV, la de Francia, eh, donde el que manda, el rey, es el Estado. Él lo dijo con claridad, ¿no? Según también la leyenda, el Estado soy yo. Esas dos trayectorias continúan y van a resolverse en un enfrentamiento entre ellas. Es la Guerra de los 7 Años, la que yo creo que debíamos llamar la Primera Guerra Mundial. Ocurre de 1756 a 1763 y son como dos guerras. Una al interior del continente europeo entre Prusia y Austria, en donde eh, los que quedan con el control de Austria, los Habsburgo, no desde siempre, pero ya llevaban un buen rato, son los mismos que estuvieron aquí, los Habsburgo, los herederos de ellos, eh, se enfrentan contra Prusia y del otro lado hay un enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. El enfrentamiento del centro de Europa se resuelve a favor de Prusia y de ahí en adelante ya los Habsburgo van a ser nada, ya pasan a tercera división, de ser los creadores de Europa. Yo sigo pensando el creador de la Europa moderna es Carlos. eh, a su muerte, o bueno, poco antes cuando decide dimitir, la parte del imperio austrohúngaro se lo deja a su hermano Fernando y la parte española se la deja a su hijo Felipe. Y de ahí, la siguiente momento, la siguiente generación, ya los Austrias pasan a segunda división. Eh, Tenemos todavía en España a los Austrias durante prácticamente todo el siglo XVII, pero ya no son lo mismo que Carlos y Felipe. Y del otro lado también se nos van deteriorando. Y ya para esta época, en la Guerra de los 7 Años, ¡fum! Los echan a un lado y Prusia se convierte en el eje de la Europa continental. El enfrentamiento entre Francia e Inglaterra es un enfrentamiento global. No ocurre nada más entre Francia e Inglaterra, sino en sus posesiones en distintas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en América, Francia tiene gente allá arriba en Canadá, la zona de Quebec, la zona del río San Lorenzo, pero luego tiene todo el camino del Mississippi hasta la salida en Nueva Orleans. De manera que está rodeando a las que después van a ser las 13 colonias, pero en ese momento son las colonias británicas. Las rodea por completo. El cachito de Florida en ese momento es español, y en ese momento España también está gobernada por Borbones, igual que Francia, así que pues están encerrados los británicos. Hay enfrentamientos también en Asia, fundamentalmente en Birmania, alrededor de la India, un poquito hacia a lo que llamamos luego Conchinchina o Indochina. Pero este enfrentamiento ocurre, insisto, en todo el planeta. Va a ser una guerra bien costosa y todos acaban quebrados. Como todos acaban quebrados,
pues, se les ocurre que hay que subir impuestos. Lo intenta el rey Jorge III de Inglaterra y dice, ahora vamos a cobrarles a los de las colonias, güey, porque esos pues, tan re lejos no les va a dar forma de defenderse. Y eso es lo que inicia, ya sabe usted, la independencia de los Estados Unidos. Lo mismo hace el Luis en Francia y dice, vamos a cobrar impuestos y para cobrar impuestos hay que mandar llamar a los estados generales, el Parlamento. La última vez que se habían reunido había sido en 1614 y los manda a llamar en 1788, 89 es la reunión. Eh, pero pues el cambio de todo ese tiempo, la urbanización, ha provocado que uno de esos estados crezca mucho más que los otros dos. El primer estado son los nobles, el segundo estado son los clérigos, el tercer estado es la raza. Y esta raza es un montón ahora. Y en el momento que llegan, como hacen siempre los parlamentos, dicen, la soberanía la tenemos nosotros. Así que nosotros mandamos. Y entonces se arma el drama, acaban corriendo a los otros, se organizan y esa es la Revolución Francesa. Tienen muchas cosas en medio, pero ese es el origen. Entonces, este proceso va a alterar por completo el funcionamiento de países enteros. Recuerde usted, a la Revolución Francesa sigue el periodo de Napoleón, que tiene la habilidad para destruir toda Europa, conquistarla y a donde llega trae leyes nuevas. El código napoleónico obliga, digámoslo así, a todas las naciones de Europa continental a moverse de un salto al liberalismo. En todos los casos se van a generar fuerzas en reacción que van a tratar de impedir este movimiento, pero pues ya les dio un acelerón en la historia del Napoleón a todos. Luego se vuelve loco, quiere atacar Rusia y ahí se acaba la historia. Pero ya se modificó el asunto. ¿Dónde termina esto? 1815. 1815, ya habiendo derrotado a Napoleón, en ese año se le ocurre escaparse de la isla de Elba e intentar recuperar el poder en Francia, son los famosos 100 días, pero le vuelven a dar su tunda y ahora sí lo mandan a la mitad del océano Atlántico, y según dicen lo empiezan a envenenar para que se muera. No sabemos si murió envenenado o de cáncer de estómago, pero se murió hasta allá, lejos, donde ya no tenía influencia. Y quienes ganan se organizan para crear la paz del siglo XIX en Europa. Es la paz de Metternich, este acuerdo que se logra en 1815, reparte los terrenos, todo muy tranquilo, y ahí empezamos a tener, ahora sí, a las naciones. ¿Por qué ahora sí? Pues porque a partir de ese momento, en cada lugar, empieza el intento, ahora sí en serio, de cómo le damos a la gente algo trascendental en qué pensar, que no necesariamente sea la religión en sí. Porque si nos vamos a la religión, ya lo hemos platicado, pues vamos a acabar en manos del Papa. Entonces eso no es buena idea. El Papa ya que se quede ahí encerradito, ya nadie le haga caso. Vamos a organizarnos aquí. Y entonces necesitamos construir una narración que haga que la gente crea que esta nación es lo trascendente para la persona. Eh, no importa si la persona muere, está sobreviviendo en la nación. Es ese algo superior al individuo que se va a mantener en el tiempo, que le da sentido a la vida y que para eso necesitamos pues, que haya existido desde hace mucho para que se pueda creer que va a existir mucho tiempo más. Y entonces necesitamos tradiciones. Bueno, en el siglo XIX se inventan las tradiciones. Es un libro muy famoso del señor Hobsbawm que se llama La invención de la tradición. Eh, en este libro, Hobsbawm recopila, junto con el señor, ay, ya se me olvidó, Terence Ranger, eh, recopilan estudios que demuestran
que buena parte de las tradiciones de la corona británica son inventadas durante el periodo de la reina Victoria, que es precisamente el siglo XIX. También se demuestra que las tradiciones escocesas, incluyendo la faldita, el kilt y muchas otras cosas más, son inventadas en el siglo XIX. Eh, en 1870 que se da un vuelco Europa con la guerra entre Francia y Prusia, que permite la creación de Alemania y más o menos al mismo tiempo la creación de Italia. eh, Estos países tienen que construir esa historia. Los italianos pues tienen que ver cómo conectas del Imperio Romano a lo que tienes hoy, cosa que no está nada sencilla. Y los alemanes peor todavía, pero también los franceses. En 1870, cuando Prusia derrota a Francia y se puede crear Alemania, pues también se deshacen del Napoleón chiquito, Napoleón III, el sobrino nieto del Napoleón original, que fue el gobernante durante 20 años de Francia, es el creador del París que usted conoce y que es tan bonito. Él era el jefe y el barón Haussmann fue el que reconstruyó París por completo. Lo corren, ¿no? Y entonces viene lo que llaman la Tercera República Francesa. Y esa república tiene que inventarse una historia. Y se inventan, entre otras cosas, la toma de la Bastilla. No es que no haya ocurrido, es que hasta ese momento nadie la había celebrado. Y entonces en 1880 empieza la celebración del 14 de julio como el Día de Francia. Eh, Mismas cosas ocurren en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran celebración estadounidense es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Y esto se crea en el periodo de Abraham Lincoln, en un intento de volver a unificar a este país que está terminando la guerra de secesión. Nosotros mismos inventamos un montón de cosas en ese periodo, pero no lo voy a platicar hoy, lo dejo para la otra semana. Em, Estas tradiciones que se van inventando llegan tan lejos como el fútbol. Usted sabe que Alemania, que tiene una bandera de color rojo, naranja y negro, su equipo de fútbol es blanco con negro, ¿no? Ah, pues es que son los colores de Prusia. Y entonces se mantiene esta idea. Y los italianos juegan de azul. Hombre, si son tricolores como nosotros, ¿por qué no van así como nosotros con pantalón verde o blanco y camisa verde y las medias rojas? No, ellos van de azul. ¿Por qué? Porque es el color de la casa de Saboya, la casa que gobierna Italia al inicio eh, y hasta que Mussolini acaba con todo. Todavía los dejó gobernando, pero bueno, cuando Mussolini cae, pues obviamente Vittorio Emanuele también se va a su casa. Eh, Holanda, ¿por qué juega Holanda de naranja? Por la casa de Orange. Entonces, estas tradiciones se van construyendo, insisto, para darle sentido a una comunidad imaginada. Ya me regañaron que me equivoqué el otro día, dije comunidades imaginarias, el libro de Benedict Anderson, no, es comunidades imaginadas. Esta comunidad imaginada hay que construirla alrededor de símbolos, las banderas, los colores de la selección, los himnos nacionales, también inventados durante el siglo XIX, las ceremonias de coronación británica, que antes no eran así, se las cambiaron para que se vieran así más efectivas. Todo esto lo vamos construyendo en el siglo XIX y por eso el nacionalismo propiamente hablando es un fenómeno que ocurre durante ese siglo, especialmente al final del siglo y hasta la Primera Guerra Mundial. Y por eso hay una idea muy extendida de que la Primera Guerra Mundial es una guerra de nacionalismos y esos nacionalismos acaban siendo pues malos porque generan creencias fanáticas de la gente, porque para eso eran. Estábamos reemplazando una religión con creencias duras, dogmáticas, por otra cosa que por necesidad acabó teniendo creencias duras y dogmáticas. Y la solución,
en los dos casos es la misma. Cuando te encuentras a alguien que opina lo contrario, algo muy distinto de ti, en un tema que tiene que ver con moral, la solución es matarse. Y de eso no hemos podido salir. Pero bueno, está más o menos claro el panorama. Vámonos a ver qué es lo que pasó en México durante esta creación de la nación. Pero eso, obvio, va a ser próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.